estar aquí con ustedes esta tarde, noche ya. Pastor, creo que no está prendido. Pues son dos botones. Ahora sí. Es como uno no sabe de estas cosas, ¿verdad? Allá en mi rancho, pues a puro pulmón, ¿verdad? Bueno, hermanos, gracias a Dios, gracias al pastor que nos da el privilegio, hermanos, de estar aquí esta noche. Y bueno, gracias a Dios por cada uno de ustedes, ¿verdad?, que han venido a escuchar la palabra de Dios. Pues bueno, nosotros venimos de Ciudad Obregón, Sonora, tierra que fluye camarón y pescado, ¿verdad? Nosotros cuando no tenemos que comer, pues humildemente comemos camarón y pescado, ¿verdad? No hay más ahí, tristemente, ¿verdad? Entonces, pero ya estamos, hermanos. Nosotros venimos porque el pastor Leonardo Campos nos donó unas sillas. Entonces vinimos por ellas y nos vamos a regresar mañana, si Dios lo permite, tempranito, como a las 4 de la mañana. Pues ore por nosotros, por el viaje. Tenemos nuestra conferencia de aniversario que empieza el próximo miércoles. Estamos cumpliendo 24 años de estar sirviendo al Señor ahí en Ciudad Obregón. Y Dios ha sido bueno, Dios nos ha bendecido. Tenemos, pues bueno, Dios nos ha permitido pastorear a una buena congregación. Y tenemos el proyecto para que ore por esto. A partir del 1 de septiembre nosotros hicimos una campaña evangelística y la meta hasta el 24 de septiembre es alcanzar 3,000 personas para Cristo. Entonces ahorita estamos echándole ganas, pero el tiempo más fuerte es del miércoles al domingo. Queremos tener 300 visitantes en ese tiempo, del miércoles al domingo, que es el día de la conferencia. Y el domingo, hermanos, queremos tener por lo menos una asistencia de 600 personas en la iglesia, ¿verdad? Queremos tener por lo menos unos 200 visitantes por primera vez ahí en la iglesia. Y queremos tener unos bautismos también ahí, que Dios nos bendiga. Hemos tenido un buen mes, ¿verdad? Cada semana tenemos bautismos. El domingo pasado tuvimos 4 bautismos, hoy tuvieron 2 bautismos allá. Y Dios está bendiciendo, hermano. Ore por nosotros, que podamos alcanzar nuestras metas para glorificar el nombre de Cristo allá en Obregón, Sonora. Y cuando usted quiera ir a comer un poco de machaca, pues bueno, vaya a Obregón. Amén. Ninguna otra parte del mundo va a encontrar una rica machaca. Amén. Pero la machaca de Obregón es única, hermanos. No crea que es Bueno, entonces yo soy el pastor Pedro Dávila, estoy allá en Ciudad Obregón. Mi esposa, la hermana Irma, está conmigo también. Ahí está, para que estamos ahí. Bueno, no le pedí permiso aquí al pastor, pero si ustedes, hermana, necesitan una falda o algo, mi esposa está ahí. Trae unas faldas ahí todavía, que viene y vende por si usted necesita una falda, un vestido, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos bien rápido a nuestras Biblias, ahí en el libro de Jueces, capítulo 2, versículos 6 al 10. Y vamos a leer, son prácticamente 5 versículos nada más. Yo voy a leerlo en voz alta, usted sígame en silencio nada más. Jueces, capítulo 2, versículos 6 al 10, dice así la palabra de Dios. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Versículo 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué nosotros perdemos a la siguiente generación, hermano? No solamente nosotros como iglesia en este momento reunida, sino los cristianos en general. ¿Por qué nosotros perdemos la siguiente generación? ¿Por qué no se logran todos los
hijos de los creyentes en las iglesias? ¿Por qué perdemos la mayoría de nuestros hijos? Quiero darle esa enseñanza esta noche, hermano. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su bendición. Padre bendito, gracias, Señor mi Dios, te damos esta noche. Yo te agradezco otra vez, Padre, por ese privilegio que me das de servirte. Padre Santo, yo hoy parado otra vez entre tú y tus hijos, tu iglesia, la preciosa, la cual tú compraste, Dios, adquiriste con tu preciosa sangre. Te ruego, lléname, Dios, con el poder de tu Espíritu Santo. Dame gracia, dame sabiduría, Dios, dame entendimiento divino para poder, Padre Santo, compartir tu palabra con denuedo y sin temor. Te ruego por mis hermanos y hermanas que abran los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender, Padre Santo, el propósito de por qué en nosotros estamos aquí. Padre, yo me pongo en tus manos, te pido tu bendición, Dios. Bendice al pastor, úsalo grandemente. Y Señor, que tu nombre sea glorificado entre nosotros esta noche. Te lo ruego y te lo suplico, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué nosotros, hermano, perdemos la generación siguiente? Yo creo que porque no entendemos exactamente lo que Dios espera de nosotros. Cuando Dios llamó a Abraham, hermano, le dio una promesa. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Abraham que él haría de él una nación grande. Y cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pues Dios estaba cumpliendo esa promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y el plan de Dios, hermano, era que la descendencia de Abraham fuera una descendencia para Dios. Y para usted y para mí, hermano, es exactamente el mismo plan. Es el mismo propósito. Esa es la misma razón por la cual nosotros nos reunimos y nos congregamos en este lugar, en este templo humano, por así decirlo, templo de piedra, de madera o de lo que sea. Esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Hermano, en Malaquías capítulo 2, vaya bien rápido ahí, Malaquías capítulo 2. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías en el capítulo 2, Dios, hermano, está reprendiendo al pueblo de Israel, y entre todas esta reprensión que él está haciendo, está reprendiendo la infidelidad de Israel para con Dios. Pero también está reprendiendo la infidelidad de los hombres con sus mujeres entre los hijos de Israel. Y el versículo 15, hermano, dice esto. Y yo quiero que preste atención. Dice, y no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. Luego pregunta, ¿y por qué uno? ¿Por qué nomás llamó a Abraham? No existía solamente Abraham, había muchos otros patriarcas que vivían en el tiempo de Abraham. Sin embargo, dice la Biblia, ¿por qué solamente uno? Y está hablando de la creación, por supuesto. ¿Por qué nomás Adán? ¿Por qué no hizo muchos Adanes? ¿Por qué no hizo muchas Evas? ¿Verdad? Aunque hay ciertos herejes ahí que dicen que Dios hizo muchos Adanes y muchas Evas, y bueno, traen un relajo, pero eso es una mentira. Pero Dios dice nada más, dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno, hermano? Dice la palabra de Dios en la parte siguiente, dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Hermano, míreme acá, ¿usted entiende eso? Como padre, como madre, como marido y mujer, como una familia, que lo que Dios espera de usted y de mí es que su descendencia y mi descendencia sean para Él. Él no quiere, hermano, que mis hijos sean para el mundo. Él no quiere que mis hijos vivan para el mundo. Él quiere que mis hijos sean para Él. Hermano, cuando Dios me salvó a mí, no solamente estaba pensando en mí. Y gracias a Dios porque Él me salvó, Él me dio vida eterna, y ahora tengo la seguridad de que cuando muera voy a ir al cielo con Dios. Y bendito sea el día en que Cristo vino a mi vida. Pero cuando Él me salvó, hermano, no solamente estaba pensando en mí. ¿Sabe que cuando Pablo estaba en la cárcel, el carcelero de Filipo le hizo una pregunta y le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Pero la siguiente frase, hermano, es bien importante. Cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. O sea, hermano, cuando Dios me salvó a mí, no solamente estaba pensando en mí, estaba pensando en mi esposa. Cuando Dios me salvó a mí, estaba pensando en mis hijos. Y Él no estaba pensando en mis hijos para que yo los tuviera en mis manos y no les diera dirección, hermano, sino que les enseñara el camino que Dios me estaba enseñando a mí. Pero sabe que muchas veces nosotros como cristianos no entendemos eso. Y déjeme hacerle una pregunta bien rápido. ¿Dónde está su descendencia? ¿Dónde está su descendencia? Porque cuando Dios los salvó, quería que su descendencia también fuera salva. Cuando Dios los salvó, no solamente quería que usted estuviera aquí sentado, sino que Él quería que estuviera con toda su familia. No solamente, hermano, estamos hablando de los hijos ahí de esa generación. Estamos hablando hasta de los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero hermano, lamentablemente nosotros no cuidamos ni la primera. Entonces Dios quería, hermano, una descendencia para Él. Hermano, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, les dio leyes específicas, muy contrarias a las leyes del mundo del entonces tiempo conocido. ¿Sabe que cuando usted y yo leemos el libro del Éxodo en el capítulo 20, donde nosotros encontramos los 10 mandamientos de Dios para el pueblo de Israel? No son todos, pero son los que Dios le dio en las tablas a Moisés. Hermano, cuando Dios le dio al pueblo de Israel los 10 mandamientos, agarre esto, hermano, 8 de ellos, y en realidad 9 veces en 8 de esos mandamientos tiene la palabra no. O sea, Dios le está diciendo: yo ya te saqué de la tierra de Egipto. Estaban, hermano, allá en el monte Sinaí. No los dejó entrar hasta darle las leyes, hasta darle los estatutos, hasta darle los mandamientos. Y en los mandamientos le dice no. Y hermano, la palabra no es no. No más que nosotros, hermano, cuando nos dicen que no, parece que nos dicen que sí. Dios le dice no y le da. Es más, déjame llevarlo ahí. Yo sé que el tiempo va a ser, pero vamos a ir bien rápido, porque sí quiero que lo vea. Éxodo, hermano, capítulo 20. Véalo ahí. Esto es lo que Dios le está dando, hermano. Le dice, aparte de todo, déjeme leerle nada más donde dice no. En el versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, no y no. Versículo 4: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5: no te inclinarás a ellas. Versículo 7: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Versículo 13: no matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y hermano, lo que quiero enfatizar es esa palabra no. No. O sea, vas a entrar a una tierra que yo le prometí a Abraham, vuestro padre. Pero cuando entres a esa tierra, esto es lo que no quiero que hagas. No quiero que seas igual a ellos. Lo que Dios les dijo a los hijos de Israel que no hicieran es exactamente lo que hicieron. Y usted y yo no somos diferentes. Lo que Dios nos dice que no hagamos es exactamente lo que hacemos. Y por eso, hermano, es que perdemos esa generación. Regrese ahí al libro de Jueces, hermano. Jueces, capítulo 2, y vamos a leer versículos 11 al 13. ¿Están ahí? Vean lo que dice la Biblia. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Míreme acá, querido hermano, cuando usted y yo no hacemos lo que Dios dice que hagamos, nuestros hijos empiezan a vivir haciendo lo malo delante de Dios. Y a veces, hermano, nosotros ya no los podemos controlar, porque hacemos lo que Dios dice que no hagamos. Y hermano, no lo quiero llevar ahí a todos esos, pero sabe que en Efesios capítulo 4 versículo 17 el apóstol Pablo, hermano, lo escribe de esta manera, y obviamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Él dice esto, hermano:
esto pues digo y requiero en el Señor. Allá en el Antiguo Testamento Él está diciendo, no quiero que hagas esto. Y ahora en el Nuevo Testamento para usted y para mí está diciendo, hey, es un requisito. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Entonces quiere decir que es un requisito para mí como un padre cristiano, ya no andar como los otros gentiles, ya no vivir como vive el resto de la sociedad. Yo he sido comprado con precio de sangre, fui sacado de la familia del diablo y ahora soy miembro de la familia de Dios. Por consecuencia, mi estilo de vida es diferente al estilo de vida de la sociedad y completamente contrario, hermano. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y ese es el problema con nosotros, hermano, que muchos de nosotros andamos en la vanidad de nuestra mente. ¿Sí está conmigo? Andamos, hermano, más apasionados por las cosas del mundo. El cristianismo para nosotros, hermano, no es nuestra prioridad. El vivir para Dios, hermano, no es lo primero. Le damos prioridad a tantas cosas y nuestros hijos nos están mirando. Ellos ven en usted y en mí infidelidad a Dios. Entonces ellos piensan que las cosas de Dios no es lo más importante en la vida de nosotros. Y aunque nosotros nos mantenemos, ellos probablemente no se mantengan dentro de los caminos de Dios, porque usted y yo no le dimos prioridad a lo que debimos haberle dado prioridad. Ellos andan en la vanidad de su mente. Usted quiere tener, quiere agarrar, y nos ha consumido, hermano, el materialismo en muchos de los aspectos, que nos hemos olvidado de lo más importante, que es lo espiritual. Y dice la palabra de Dios: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Hermano, mírenme acá. ¿A quién están sirviendo sus hijos? ¿A quién le dedican tiempo sus hijos? ¿En qué gastan su tiempo sus hijos? ¿En qué gastan su dinero sus hijos? ¿Sabe que muchos de nuestros hijos, hermano, ni siquiera han aprendido a diezmar? No han aprendido a ofrendar. Muchos de nuestros hijos, hermanos, no han aprendido a salir a ganar almas. Es más, usted tampoco sale, porque usted se queda en su casa viendo la televisión el día sábado, cuando es tiempo de salir a ganar almas. O sea, Dios le está diciendo: no hagas esto, y a nosotros nos dice: mira, esto es un requisito. No quiero que vivas como viven los otros gentiles. Ellos andan en la vanidad de su mente. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Ellos no tienen ningún conocimiento de la palabra de Dios. Pero tú sí, porque vienes a la iglesia, escuchas predicación, se te enseña. Debes de ir y poner en práctica lo que se te enseña cuando tú vienes a las reuniones. Dice el versículo 12: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Hermano, qué triste es. Yo creo que este es el versículo más triste en la Biblia. No conocieron al Dios de sus padres. Hermano, ¿usted se ha asegurado de que sus hijos conozcan a Dios? ¿Saben del poder de Dios? ¿Saben de la gracia de Dios? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Y dice: y provocaron a ira a Jehová. Míreme acá, querido hermano. Por eso es que a veces, como usted y yo no somos fieles a Dios, nuestros hijos después son peor que nosotros. Porque después es más importante un partido de fútbol que la iglesia. Porque después es más importante una reunión en tal o cual lugar que los cultos en la iglesia. Pero usted y yo, hermano, estamos dejando de hacer lo que Dios dice que nosotros hagamos. Dios está diciendo: no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Y el hecho de que usted no debe dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre es porque Dios espera que su descendencia también se congregue. Pero lamentablemente, hermano, muchos de nosotros venimos ya solos a la iglesia.
Muchos de nosotros, hermano, a una edad de nuestros hijos simplemente dicen, ya no quiero ir a la iglesia. Y nosotros los dejamos. ¿Por qué, hermano? Porque no nos queda otra. Pero tú y yo estamos perdiendo nuestra descendencia. Y déjeme decirle, especialmente a aquellos de ustedes que son padres con hijos pequeños, tenga cuidado, hermano, con tu relación personal con Cristo. Pon a Dios como tu prioridad, porque de eso depende tus hijos en el futuro. Luego nosotros nos quejamos, yo no sé qué pasó, pastor. Tan fieles que eran, sí, cuando estaban chiquitos. Pero tú no les diste el ejemplo que debiste haberles dado. No hiciste lo que Dios quería que hiciéramos. La palabra de Dios, hermano, en el libro de Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Empieza a pensar como piensa Cristo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego termina diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mírenme acá, querido hermano, cuando nuestros hijos se van de los caminos de Dios, nunca vamos a saber qué es lo que Dios quería hacer con ellos. Porque Dios tiene planes para mi vida. Obviamente, hermano, no solamente Él estaba pensando en mí, que me iba a llamar de un lugar para llevarme a otro lugar, para empezar una iglesia y predicar el evangelio. Él estaba pensando dónde iba a poner a mis hijos. Porque no solamente quiere usar mi vida, Él también quiere usar la vida de mis hijos. Pero usted nunca sabrá cómo Dios iba a usar a sus hijos. ¿Cuáles eran los planes que Dios tenía para sus hijos? Y para muchos de nosotros, hermano, es triste, porque yo no sé si eso pase aquí, hermano, pero uno de los problemas más grandes para nuestros jóvenes, hermano, que quieren servir al Señor tiempo completo, son ustedes los padres. Así es. Porque tú tienes la esperanza de que tu hijo estudie, pero Dios lo está llamando al ministerio. Tú deberías de alegrarte y darle gracias a Dios que Dios está llamando a uno de tus hijos. Ese era el plan, ese era el propósito, que la descendencia de nosotros fuera para Él. Pero te alegras más cuando lo quieren mandar a una universidad y becado. Hoy mi hijo fue llamado a tal universidad. ¿Tú crees que Dios se salvó a ti para que tu descendencia fuera y sirviera al mundo? ¿Cómo vamos a comprobar cuál era la perfecta voluntad de Dios? Agradable. Dios nos manda a nosotros despojarnos del viejo hombre y no lo hacemos, hermano. ¿Sí está conmigo? Déjeme apurar en esto. Ellos, hermano, fracasaron en su vida en hacer lo que Dios quería que hicieran, pero también fracasaron, hermano, en no enseñar la palabra de Dios a sus hijos como Dios les mandó. En el libro de Deuteronomio, hermano, capítulo 6, vaya bien rápido ahí, Deuteronomio capítulo 6. Dios le está dando los mandamientos al pueblo de Israel. Y obviamente antes de introducirlos a la tierra prometida, Moisés está recapitulando aquello que Dios le dio allá en el monte Sinaí. ¿Están ahí? Dice el versículo 1 del capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñases. Moisés diciéndole, Dios me mandó que se los enseñase, ya se los enseñé. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y dice, tú, tu hijo y el hijo de qué, hermano. O sea, tú, tu hijo y tu nieto. Hermano, mírame acá, si no alcanzamos a salvar a nuestros hijos, menos a los nietos. Siga leyendo. Dice, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, no solamente el domingo en la mañana, hermano. No solamente el domingo en la tarde.
Algunos cristianos, hermano, y bueno, qué bueno que usted está aquí en la tarde, pero sabe que algunos en la mañana vinieron, se dieron 3 golpes por mi culpa o por mi culpa y mi grande culpa, y se fueron pensando que ya habían cumplido. Ya no regresaron porque empezaron, ya para qué si ya oí predicación en la mañana. Pero la Biblia dice, todos los días de tu vida, hermano, todos los días de mi vida debo de recordar los mandamientos de Dios, enseñarlos a mis hijos. Pero siga leyendo ahí. Oye pues, dice la palabra de Dios, versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y hermano, mire, aquí hay una tremenda enseñanza. Hermano, amar a Dios con todas tus fuerzas es poner a Dios primero por sobre todas las cosas. No debemos andar en la vanidad de nuestra mente. A veces por hacer un peso más, o en este caso $1 más, hermano, tú dejas de venir a la iglesia. Porque tu confianza no está en Él, tu confianza está en la lana. Y no malentienda. Yo sé que necesitamos trabajar. Dios bendice al que trabaja y la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero a veces tu trabajo es más importante que Dios. Y Dios debe ser más importante que tu trabajo, porque el que te da trabajo es Dios. Quien te da fuerza para trabajar es Dios. Entonces Dios dice, debes de amar a Dios con todas tus fuerzas. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice, y las repetirás. ¿A quiénes, hermano? Ahora, mírenme acá, ¿sabe que a veces el tiempo que solamente nuestros hijos escuchan la palabra de Dios es cuando venimos a reunirnos como iglesia? Pero en tu casa, ¿qué escuchan, hermano? ¿Qué escuchan tus hijos en tu casa? ¿Qué les enseñas a tus hijos? Y estamos viviendo, hermano, en un tiempo muy peligroso, porque algunos de nosotros ni siquiera queremos tomarnos el tiempo de educar a nuestros hijos, y lo que hacemos para que nos dejen en paz es ponerle un video en el teléfono. ¿Por qué no mejor te tomas el tiempo de agarrar y sentarte con él y enseñarle la palabra de Dios? Hermano, ¿cómo van a conocer a Dios? ¿Cómo van a saber quién es Dios? Si lo único que saben es quién es Goku. Lo único que saben es quién es el futbolista más famoso de la liga MLS. Lo único que saben es de toda esa gente, hermano, pero no saben la Biblia. No saben la palabra de Dios. Y nosotros asumimos, hermano, que porque vienen a la iglesia nuestros hijos van, hermano, si tiene que entender, nuestros hijos vienen solamente y si acaso escuchan 3 horas a la semana. Si vinieran a todos los cultos. Y de esas 3 horas, entre todo lo que hacemos, hermano, realmente solamente 25 o 30 minutos escuchan la palabra de Dios. Pero ¿cuántos videos miran? ¿Cuántas películas están mirando? ¿Sabe que nuestros hijos a veces cambian de una película a otra 2, 3, 4, 5 horas? Pues ¿cómo no los vamos a perder, hermano? ¿Sí está conmigo? Él está diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. No es la responsabilidad del pastor, no es responsabilidad del maestro de escuela dominical, es responsabilidad del padre y de la madre repetirle a sus hijos la palabra de Dios. No solamente eso, dice, y hablarás de ellas estando en tu casa. Yo sé que no vamos a tener tanto tiempo, pero ¿de qué habla usted en su casa, hermano? ¿Cuáles son las conversaciones que tiene con sus hijos? Si acaso tiene conversaciones. Porque a lo mejor algunos de ustedes ni conversan, ni platican con ellos. ¿Qué los escuchan a hablar sus hijos? ¿Quejarte contra la iglesia, contra los hermanos, contra el pastor?
o te escuchan hablar la palabra de Dios? ¿Qué música estás escuchando en tu casa? Ahí pones a tus artistas favoritos. Andas escuchando toda la basura de la televisión. Dice la Biblia: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, dice, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. Y luego dice, y al acostarte y cuando te levantes. Hermano, mire, la verdad es que pudiéramos tomarnos mucho tiempo solamente para expresar esas dos palabras. ¿Sabe que hoy en nuestros días, hermano, ya los padres no se sientan con sus hijos antes de dormir? Oran con ellos, leen la Biblia. ¿Sabe que ahorita nuestros hijos, hermanos, se meten a su cuarto y tú no sabes ni lo que están mirando? Más algunos de ustedes no saben ni a qué hora se duermen sus hijos. Cuando la Biblia dice, mira, tú tienes que hablar la palabra de Dios con ellos al acostarse. Antes de irse a acostar, nosotros como padres deberíamos de tomarnos el tiempo de sentarnos con ellos en la cama, leerles la palabra de Dios y orar con ellos. Pero no lo hacemos. Por eso perdieron la segunda generación. Por eso perdemos nuestra segunda generación. No solamente eso, sino que dice la palabra de Dios, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Les compras la toalla de la América, ¿verdad? Ya la tienen bien colgada ahí. ¿No sabes qué es vergonzoso para nosotros como cristianos tener esas cosas en las habitaciones de nuestros hijos? Cuando lo que tú deberías de tener son versículos de la palabra de Dios. Por eso es que se perdió esa generación, hermano. Nada más déjeme hacerle esta pregunta: ¿sus hijos conocen a Dios? Hermano, cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, hermano, conocimos a Dios. Se nos presentó el Evangelio, abrimos nuestro corazón, recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Hoy sabemos quién es Dios porque ha mostrado su gracia, su misericordia y su compasión a nosotros. ¿Tus hijos conocen a Dios? ¿Saben quién es Dios? Es más, déjeme hacerle una pregunta: ¿usted sabe si sus hijos son salvos? ¿Les ha preguntado alguna vez, mi hijo, si tú murieras hoy, estás 100% seguro o segura de ir al cielo con Dios? ¿Sabe que nosotros somos muy negligentes? Y en relación a nuestros hijos más. Pues si usted no quiere perder su siguiente generación, necesita hacer lo que Dios dice que usted haga. Número 2, enseñar a sus hijos la palabra de Dios, usted personalmente. No lo tome como que es un hecho de que en la iglesia aprende. No, en la iglesia están muy poquito, pero están más tiempo con usted. Por eso la perdemos. Y si usted está aquí esta tarde, noche, y no tiene la seguridad de que cuando muera va a ir al cielo con Dios, pues hoy es día de salvación. Entréguele su vida a Cristo. Vamos a orar, hermano. Todo ojo cerrado, nadie mirando. Cierre sus ojos. Padre bendito, gracias, Dios eterno, te damos esta tarde. Dios, gracias por tu palabra, por la enseñanza de la misma. Bendice, pues Padre Santo, las decisiones de mis hermanos. La invitación la ponemos en tus manos. Espíritu Santo, muévete con poder en medio de nosotros. Dios, toca los corazones. Ayúdanos a entender la necesidad que tenemos, Dios, de que nuestra generación te sirvan a ti y que no sirvan al mundo. Ponemos en tus manos, Dios, rogamos tu bendición. Así con todo ojo cerrado, nadie mirando, hermanos. Bueno. Sigamos orando, hermanos, con actitud reverencial a lo que se nos ha dicho, de lo que hemos sido expuestos de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos hallado haciendo exactamente lo que los padres israelitas estaban haciendo? Y tristemente estamos perdiendo nuestras generaciones. Hermanos, si el Señor le ha hablado a su corazón, el piano está tocando lenta y suavemente, venga y haga negocios con el Señor. Venga y hable con Dios y dígale las cosas que usted necesita decirle, de las que hemos escuchado. Mire, hermano, Dios tenga misericordia si solamente etiquetamos como un servicio más. Lo que se ha hablado ha sido palabra poderosa de Dios. Venga y ore a Dios.
hable con su Padre Celestial y pidámosle ayuda.